para poder leerla. Y yo quiero arrancar el programa preguntándole y también preguntándome en esta noche cuáles son los elementos que muchas veces utilizamos para sentirnos cerca del otro, para interpelarlo, para trazar cierta empatía, palabras, gestos, señales, dinámicas que se inscriben en un marco de lo social, en un marco de la sociedad. La pregunta también involucra qué pasa con todo eso cuando estamos en presencia, en una coyuntura inédita, singular, tal vez crítica, ¿no? Como es la pandemia, por ejemplo, y sobre todo, ¿qué ocurre cuando todos esos elementos, en medio de esa coyuntura tan crítica, no prosperan, no funcionan? Uno podría decir que hasta conspiran de alguna forma y terminan arrojándonos un mapa de lo que podría considerarse algo totalmente absurdo. Y este ha sido quizás uno de los epicentros de la obra de un reconocidísimo escritor, dramaturgo, que se llamó Eugene Ionesco. Eugene Ionesco publicó en el año 1950 el que va a terminar siendo un hito, un verdadero hito de la literatura francesa, pero sobre todas las cosas, creo yo, un emergente, un exponente hasta ahora invencible, invencible de lo que es la literatura del absurdo. Estamos hablando en este caso, de una obra de teatro como es La cantante calva. La cantante calva, una obra de teatro muy reconocida en el mundo entero, publicada en el año 1950, que desde esa fecha, de forma ininterrumpida, es representada en la ciudad de París, ¿no? 71 años después sigue siendo un emergente, un exponente de lo que es el absurdo, de lo que es el sinsentido, que es un elemento que nos rodea permanentemente, que es un elemento que forma parte de nuestra realidad desde el punto de vista, mire, tanto filosófico como también político y hasta social, yo le diría. En este caso, en La cantante calva, nos enfrentamos a 6 personajes, 6 caracteres que van a terminar dibujando lo que termina siendo ese mapa del contrasentido, ese mapa de aquello que no terminamos de entender muy bien, pero sobre todo esa obra original, esa obra que sorprendió a propios y extraños en su momento y que sigue haciéndolo cada vez que uno va a ver o cada vez que uno lee esa verdadera obra maestra, lo que hace es emerger, lo que hace es trascender lo que pone en escena. Lo que terminamos teniendo es otro elemento fundamental para el análisis y por eso lo traigo esta noche, porque me parece que nos rodea y porque me parece que es un prisma que probablemente nos puede servir para entender un poquito más qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Mire, el argumento la verdad que es casi, yo le diría, anecdótico, como todo en lo que viene a ser la representación vinculada al absurdo. Y estoy pensando en Samuel Beckett, estoy pensando en Luigi Pirandello y en tantos otros, mire, hasta en Boris Vian, novelista, que también trabajó sobre el absurdo. Bueno, en este caso hablo del mejor de todos, hablo de Eugene Ionesco, escritor rumano, que pone en escena primero un matrimonio, los Smith. Un matrimonio inglés, muy orgullosos de su apellido, muy orgullosos de vivir en una casa de estilo inglés y que de alguna manera vienen a nuestro encuentro cuando arranca la obra con un diálogo que parece algo vacío. Claro, es una primera señal que nos da Ionesco de lo que va a pasar en escena, ¿no? Y hay una conversación y ella le dice a él que tiene mucho hambre y empieza a comer y la vemos comer, lo vemos deglutir uno y otro plato. Bueno, come 3 platos seguidos, hasta que en determinado momento le habla a su marido y su marido está leyendo el periódico, chasquea la lengua, asiente, pero bueno, por supuesto no dice absolutamente nada. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, alguien dice, la verdad que no hemos cenado y tenemos hambre. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si acaban de terminar lo que fue la cena y si ella comió hasta 3 platos seguidos. Y así empiezan a darse algún tipo de contradicciones en escena. El matrimonio de los Smith niega rotundamente, por ejemplo, que haya autorizado a su mucama, a su ama de llaves que se llama Mary, a tomarse el día libre, pero nosotros vimos anteriormente en esa escena que ellos los habían autorizado y que en todo caso empiezan nuevamente a darse cierta situación totalmente insólita, ¿no? Y así Ionesco empieza a trabajar yo diría una línea, una delgada línea que va creciendo en volumen, que va creciendo en magnitud a lo largo de toda la obra. Van a llegar otros exponentes, otros caracteres importantes. Hay otro matrimonio de apellido Martin, también inglés, donde se nota ya
da mucho más la desconexión entre ellos, pero tenemos raras sensaciones. Por ejemplo, que ellos se han criado juntos, que se han casado hace muchísimo tiempo, que duermen en la misma cama, que han criado a los mismos hijos y sin embargo en escena, cada vez que se miran a los ojos, parecen no reconocerse, hasta que en determinado momento uno reconoce al otro, se dan un abrazo enorme, inmenso, y nos sentimos aliviados. Claro, un segundo después parecen no reconocerse de nuevo. Entra en escena un bombero, un capitán que pertenece al cuerpo de bomberos, está buscando un incendio, nadie parece haber llamado a los bomberos y hasta que en determinado momento este señor lo que dice es, bueno, busquemos entre todos un incendio, porque mi razón de ser en este escenario es justamente tratar de sofocarlo, tratar de apagarlo. ¿Qué nos pasa cada vez que vemos la cantante calva de Ionesco? Bueno, yo le diría que en principio nos da la sensación leve de cierto elemento lúdico, hay un juego, hay algo de humor, empieza a tejerse la sátira, que es la deformación de los hechos que vemos en la realidad. Y esto es lo que se ve prácticamente en la obra de Ionesco, ¿no? Eso es lo que está presente. Entendemos que pasa algo debajo. De pronto los espectadores, nosotros nos damos cuenta que detrás de esa capa fina de humor, bueno, se esconde algo mucho más profundo, se esconde algo, yo le diría, prácticamente mucho más oscuro. Y en ese sentido empieza a emerger la soledad, la tristeza, empieza a emerger también la angustia, la desolación. Y entendemos que ese juego que muchas veces vemos de las caretas, ¿no? Por un lado la risa, por otro lado el llanto, bueno, que están realmente muy pegados uno junto al otro. Pero hay muchísimas otras cosas que yo podría mencionarle como elementos que surgen en la escena. Por ejemplo, yo le diría que hay una desconexión total entre lo que percibimos que es el tiempo y el lugar en el cual está enfrascada esta historia y lo que dicen sus caracteres, lo que dicen sus protagonistas, cada una de las palabras que es mencionada por ellos y que está dirigida al otro, el que está al lado. Esa desconexión empieza a hacernos mucho ruido, hay un divorcio total de los elementos de la conciencia y del realismo que se supone que envuelve esta historia. Tiempo y lugar pareciera que no tienen nada que ver con lo que dicen y con lo que hacen los personajes de esta historia. Pero si yo tuviese que mencionarle un elemento, algo que podemos traer esta noche, algo que quizás en algún punto forma parte de esta escena, de esta coyuntura tan inédita y singular, mire, yo le diría que es que en la obra, en esta cantante calva, los personajes están muy cerquitas uno del otro. Están prácticamente pegados, hay una cuestión de proximidad física muy importante y sin embargo uno los ve totalmente desconectados. Uno los ve que no hay ningún tipo de parentesco en términos de la empatía, que no hay casi conexión, que no hay casi cruce, hasta le diría visual directamente entre un personaje y el otro. Y uno se pregunta cómo puede ser eso, y sin embargo es muy fuerte, es muy potente la idea de que están ahí pero al mismo tiempo no están. La idea de que están en una especie de colectivo, me refiero al grupo por supuesto del cual forman parte, pero que al mismo tiempo mantienen de una forma férrea lo que es su individualidad y sobre todo el individualismo. Eso está totalmente presente. Ahora, déjeme decirle algo más, algo que tiene que ver con la política y con lo político y que también emerge de esta historia. Lo que uno presencia, y la verdad que golpea muchísimo, es que el mismo lenguaje que está utilizado en la historia, es que el mismo lenguaje que el propio Ionesco ha puesto en marcha en esa obra, empieza a deteriorarse con el correr de los minutos, que cada vez son más cortos los mensajes que se dan entre los personajes, que cada vez hay mayor, yo le diría, corrupción del lenguaje, que se va deteriorando, que es prácticamente una situación irreversible, hasta que al final de la historia entendemos que hay una verdadera tragedia del lenguaje en esta historia. ¿Por qué? Porque termina con monosílabos. ¿Por qué? Porque cada personaje prácticamente no dice absolutamente nada, solo se manifiesta con gestos, con señales, y ese deterioro se nota a lo largo de toda la historia. Y es entonces que yo me pregunto, y que quiero preguntarle en esta noche, si en esta realidad que nos rodea no hay un elemento de cada una de estas cosas que le estoy contando. Si quizás detrás de esa capa lúdica que muchas veces asume determinada posición política, no se esconde y no se quiere ver el verdadero rostro de la tragedia que tiene esta pandemia y que ha acumulado ya en la Argentina nada más de 94.000 muertos. Quiero preguntarle si no hay una verdadera tragedia del lenguaje cada vez que un referente de la oposición política abre la boca, cada vez que alguien de ese espacio,
bueno, se anima en todo caso a llamar la atención con cuestiones tan inverosímiles como llamar veneno a una vacuna, como tirarse en contra de lo que puede ser una cuarentena. Bueno, la verdad que en ese contexto es que me hizo mucho ruido y al mismo tiempo me parece muy valioso recuperar cada uno de estos elementos. Y para el final, por último, claro, uno se pregunta en qué lugar de la obra aparece la cantante calva. Y la respuesta que vamos a tener es que, por supuesto, en ninguna parte, ni calva ni no calva. No aparece la cantante y uno se pregunta si en gran medida cuando trabaja la oposición política, cuando trabajan los exponentes de ese espacio político, bueno, si no hacen su juego, si no realizan sus malabares lúdicos, prácticamente separando a un costado aquello que tiene que ver con la pandemia. Casi como hace Ionesco con esta cantante calva que definitivamente nunca termina de aparecer.